Muy buenos días con todos. Realmente para mí es un honor compartir en este día con todos los contadores gubernamentales de Latinoamérica, con los compañeros que nos acompañan de los diferentes organismos financiadores. Y realmente desde Ecuador queremos agradecerle a El Salvador, a Joaquín y su equipo por esta magnífica organización de este evento. También quiero que reciban un saludo muy cordial y afectuoso de parte de la economista Magdalena Vicuña, que es la subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta ocasión ella no pudo participar en el evento, ¿sí? Ella ha sido una de las personas que ha estado desde la formación de este foro, ¿sí? Por allá por el año del 2014, y les manda un afectuoso saludo. En honor al tiempo, que venimos un poquito retrasados, entonces vamos a pasar directamente a las exposiciones por parte de los panelistas. Vamos a tener dos panelistas de forma presencial y dos panelistas que se van a conectar de forma virtual. Nos van a traer un tema muy importante, muy relevante dentro de la contabilidad, que es la implementación de normas internacionales de información financiera NIF en las corporaciones o empresas públicas. Creo que este tema es de trascendental importancia, ya que justamente la implementación de las normas internacionales permiten que podamos contar en los diferentes países con información, ¿sí?, que en primer lugar nos dé transparencia en las actividades que desarrollan estas empresas o corporaciones. Tomando en cuenta que muchas de ellas, que probablemente en muchos países se da, mantienen monopolios dentro de las ciertas actividades sobre las cuales el Estado tiene el control. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, que estas empresas apliquen normas internacionales, ¿sí?, que podamos tener estados financieros bajo esta normativa que puedan ser comparables tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, vamos a tener la participación de nuestros panelistas, quienes nos van a compartir sus experiencias, ¿sí?, los trabajos que han realizado dentro de este tema. Entonces, en primer lugar, doy la bienvenida y doy la palabra a mi compatriota, también ecuatoriano, Alexei Estrella, que es secretario de la Comisión Técnica de la Asociación Interamericana de Contabilidad, quien nos va a compartir su experiencia en la implementación de NIF en empresas públicas. Adelante, Alexei. Muy buenos días con todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes las experiencias que se han tenido en empresas públicas de mi jurisdicción Ecuador. Agradezco a Focal en nombre de Joaquín, que ha tenido la gentileza de poder invitarme y compartir este cierto tipo de experiencias que se han venido dando. Arrancamos entonces con la presentación. Muy bien. El tema hacia la transparencia, eficiencia y comparabilidad. La implementación de las NIF va mucho más allá de políticas contables. Dentro de eso, nosotros debemos entender que las empresas del sector público implican mucho más que una aplicación de políticas contables, sino experiencias que se van acumulando y pilares que se deben descubrir para poder aplicarlo y evaluarlo de una manera adecuada. Por ello, nosotros debemos iniciar tratando de identificar las empresas controladas por el sector público. Y nosotros debemos tener en cuenta el principio de aplicabilidad que se expidió en marzo del 2016 por medio de ISASB, en el que se establece ciertos criterios para poder determinar la base de preparación de los estados financieros de las empresas públicas. Algunas de ellas tienen aspectos muy similares a las empresas del sector privado, por ende podrán aplicar las NIF, y otras efectivamente tendrán que aplicar las NIF-SP cuando tienen ciertas características. Dentro de ello, nosotros hemos evaluado que hay ciertos pilares que debemos hacer evaluación y seguimiento. Vamos a hacer muy rápidamente una verificación de los pilares y algunos ejemplos de los mismos. Allí tenemos el primer pilar, el pilar regulatorio.
Muchas veces dentro de la legislación nacional se necesita hacer modificaciones para alinearse a las exigencias que tienen las NIF, ya que pueden tener criterios diferentes. Y es así que nosotros podemos observar, por ejemplo, en mi jurisdicción podemos decir que los costos de adquisición que sean mayor a $100 deberán ser considerados como bienes de larga duración. Pero es una realidad que muchas veces no se ajustan bajo NIF. ¿Por qué? Tengo una empresa que tiene 25,000 ítems, que tiene 624 millones de activos considerando esta normativa. Pero ¿qué sucede si nosotros realizamos un criterio de materialidad y empezamos a establecer cuál sería un umbral lo más razonable para presentar información financiera? Y hemos determinado que tal vez un umbral podría ser 1.750, que representa una disminución del 48% de los activos y que su impacto en los estados financieros es del 1.32%. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Justamente menor desembolso en control de activos fijos de larga duración, menor costos en procesos de valoración. De igual forma, se establecen mecanismos para llevar los bienes como bienes sujetos de control. Entonces, no necesariamente nosotros podemos ir rígidamente hacia una regla establecida. Tenemos además de ese un pilar de capacitación y desarrollo de capacidades. Existen a veces ciertas inquietudes que empiezan a cubrir. Reemplazo de activos por arrendamientos. Tuvimos el caso de una empresa de buques que justamente tenía un arrendamiento, un buque, que muchas veces podría ser sustituido por otro buque similar. Pero después, cuando leímos el contrato, nos dimos cuenta que no solamente podía ser sustituido por buques Panamax, sino que podía ser también sustituido por Next Panamax, que no es un buque similar, sino es un buque distinto y que en ese momento dejó de ser un arrendamiento y se convirtió en un servicio. Requieren justamente una mayor capacitación, un empoderamiento en el conocimiento del negocio para tomar una decisión más coherente. De igual forma, en el aspecto de sistemas de información y tecnología, en estos casos hay muchos cambios, o la pregunta que muchas veces nos hacen es: ¿el sistema de mi empresa es apto para aplicación de las normas internacionales? Y muchas pueden tener un AS400 con su respectivo soporte, y la pregunta es: ¿verdaderamente ese sistema podrá soportar? O tal vez necesitaremos buscar otro tipo de sistema abierto, cerrado y demás. Pero muchas veces debemos entender que la S400 se descontinúa el concepto de hardware, pero hay software que justamente se puede aplicarlo y se podría tener información y procesamientos y programación actualizada. De igual forma, hay el nivel de presentación y divulgación de información financiera. Cuando nosotros hablamos de la divulgación de los estados financieros, nos encontramos con una realidad. ¿Qué estamos buscando en la información anual? Y muchas veces debemos irnos bajo experiencias que ha tenido el IASB sobre cómo mejorar la comunicación de estados financieros. Antes estábamos acostumbrados a tener notas secuenciales en base a los estados financieros, pero la nueva tendencia para mejorar información se basa en presentar información específica de la entidad, mejor organizada y totalmente vinculada. Seguramente de una entidad me interesará saber los ingresos, me interesará saber cómo está el capital de trabajo, cómo estamos en rentabilidad de la misma. De igual forma, otro aspecto es la política de control interno y gobernanza. Dentro de la política de control interno y gobernanza, nosotros podemos encontrar algunos casos. Tuvimos recientemente una situación de que hubo una recepción de donaciones. La empresa pública recibe donaciones, pero ¿qué es lo que aconteció? Que el momento que recibió donaciones se hizo un desembolso muy importante, se arregló el activo, pero ha habido modificación en los cambios del motor y tengo un activo que he desembolsado que no puede ser utilizado y que tampoco entra como propiedad, planta y equipo, y nos quedamos en un shock. ¿Todo el desembolso para qué? Por un mal proceso de control interno en el momento de recibir. No nos podemos convertir en el basurero de las empresas por los aspectos de donaciones de nuestras jurisdicciones. También tenemos el pilar de la toma de decisiones, que es un aspecto totalmente fundamental. Para esto está orientada muchas veces la información financiera. Y dentro de ello nosotros podemos encontrar cuál es la finalidad de una revaluación. A veces es el principal problema. Nos dicen, quiero revaluar, pero ¿para qué?
no solamente el motivo o el acto de revaluar, sino cuál es la verdadera realidad. ¿Para qué quieres revaluar? ¿Vas a vender un segmento? ¿Quieres igualar o quieres corregir una depreciación mal aplicada? Hay muchos caminos que se han empezado a ver. Entonces, allí nosotros debemos entender, por ejemplo, cuando hay la intención de venta. Una realidad de esta refinería era algo ilógico. El valor de la refinería era 20 millones, pero el terreno valía 22. Dijimos, ¿cómo puede ser que el terreno cueste más que la refinería? Y los valoradores dijeron, no, nosotros te estamos dando el valor de mercado de la refinería, no de los componentes, porque si lo vendes, los vendes completos, si no tendrás que hacer desmantelamiento. Entonces hay que evaluar los motivos, ¿para qué queremos de esa revaluación? De igual forma, el impacto presupuestario. ¿En qué sentido tenemos efectos en el impacto presupuestario? Que muchas veces las normas están orientadas a diversas situaciones, tal como es la norma de arrendamientos. En la norma de arrendamientos, la parte de flujo de presupuesto no va a ser igual al reconocimiento de la amortización y el financiamiento, porque la nueva norma con la que estamos trabajando justamente da esa gran diferencia de la utilización. Entonces, la parte presupuestaria me saldrá $1,000, pero en el gasto podré tener 1,200, no guarda consistencia. Pero debemos justamente conciliar este tipo de ajustes que la norma busca dentro de este contexto. Y es así que aprovechamos esta oportunidad para invitar este próximo jueves 3 de octubre a una conferencia que estamos realizando por medio de la Asociación Interamericana de Contabilidad y que Joaquín ha tenido la gentileza de invitar a Focal, con quienes hemos compartido las últimas ponencias en las que hemos estado con Agustina, hemos estado con Juan Francisco y justamente tratamos de crear una estructura de formación para apoyar a todos los gobiernos. Pero más que dar una charla es la retroalimentación. Los casos que hemos mencionado muy rápidos por virtud del tiempo, justamente lo que tratan es de encontrar que la norma es un primer paso, pero la estructura de cómo mantener en el tiempo los procesos, tanto de las NIC-SP como de las NIP, va a depender de los aspectos complementarios que cada jurisdicción empiece a implementar. Es importante la certificación, por supuesto, pero nosotros debemos entender que cada jurisdicción va a tener sus casos especiales de aplicación y a veces nos pasa a socializar. Y en este caso es lo que nosotros queremos en este tipo de charlas, socializar con todos ustedes. No me queda más que agradecer, creo que he estado exactamente dentro del tiempo por respeto a todos los participantes y les agradezco a todos ustedes por haberme prestado atención. Muchas gracias, Alexei, muy valiosa tu exposición, ¿sí? Y también muy valioso que te hayas ajustado el tiempo para poder continuar con los siguientes expositores. A continuación tenemos la exposición de Ángel Salazar, quien lo va a hacer de forma virtual. Él es director del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, ¿sí? Y sin más, le doy la palabra para que nos pueda extender su presentación. Un saludo especial a Joaquín, que coordinó la invitación a venir, Fabián, que me gusta conocerte, Alexei, Jesús, amigos, nos encontramos acá, pero ustedes están allá, yo de aquí también los saludo, y la colega Mónica. Primero, quiero conversar de que tanto la necesidad de prestar información financiera de acuerdo a NIC, tanto se da en el sector público y en el sector privado. Las entidades del sector público, unos países aplican las normas propias de la NIC del sector público y en otros casos pueden aplicar las normas internacionales de información financiera. En ese sentido, es que indicaba que el alcance de su aplicación se da en general a los primeros estados financieros como arreglo la NIC. Y también se puede tomar en cuenta, ¿no?, información financiera intermedia, ¿no?, porque puede iniciarse en un periodo intermedio, la NIC 34 te acepta, te señala cómo poder presentar ese tipo de información, ¿no? Normalmente los estados financieros conforme a la NIC se toman desde el punto de vista anual, ¿no?
Y lo importante, la necesidad de hacer una declaración explícita de cumplimiento de estas normas, ¿no? ¿Cuál sería un proceso de adopción en el sector privado y las entidades del sector público, ¿no? Definitivamente, tiene que haber un apoyo de la alta dirección, ¿no? Gerentes, directores, ¿no? En caso de entidades del sector público, ministros, proyectistas, etcétera, ¿no? Lo importante también formar un comité de usuarios, es decir, un grupo de profesionales que puedan hacer la dirección, todo el proceso de adopción de la norma, ¿no? Para eso tiene que haber un procedimiento, ¿no? Procedimientos, elaborar todo un proceso de tal manera que se ponga en conocimiento de todos los interesados en la participación en ese proceso, ¿no? Con casos prácticos para que les sirva de orientación, ¿no? Formular directivas de aplicación, desarrollar tecnología de información. Justo un rato antes Alexei mencionaba la necesidad de ver ese tema de la tecnología de la información. Más aún que en estos últimos años hay un desarrollo muy importante y esto tiene que tomarse en cuenta en ese proceso de adopción de las normas, ¿no? Previamente, ¿no? Con todo lo que estamos comentando, es importante hacer un diagnóstico, ¿no? En el verdad del diagnóstico, definitivamente plantea de gestión, ¿no? Yo recuerdo haber visto una empresa privada, del sector privado aquí en mi país, en la cual era un grupo corporativo donde existía una matriz, varias subsidiarias y había un holding, ¿no? Y para eso tuvimos que elaborar todo un proceso. Primero, un convencimiento, no solamente de la alta dirección que lo quería, sino un convencimiento que todas las áreas deberían participar. Para eso se hizo, como aquí he mencionado, procedimientos, se buscó los profesionales en cada área, ¿no? Se desarrolló la tecnología y luego lo fundamental. Una vez que hicimos el diagnóstico, pudimos ver en dónde estaban las dificultades para poder luego, en el proceso ya de ejecución del proceso de adopción, deciden ahí ver cómo darle solución, ¿no? Y puede llegar finalmente a la formulación del estado financiero de acuerdo al marco de lo NIC, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas nos trae hacer ese proceso, ¿no? Definitivamente, ¿no? La información que ya está formulada de acuerdo a NIC nos permite hacer una forma más transparente y confiar en la información. Ojo, no estoy diciendo que no es transparente y confiable lo anterior. Lo que estoy indicando es que si bien es cierto que anteriormente podía estar en un modelo determinado, VAS, por ejemplo, o podía estar en un modelo propio del país, entiendo que es transparente, lo digo en el sentido de que ya al presentar de acuerdo a NIC del sector público o NIC de la información financiera, ya estamos hablando de que podemos hablar un mismo lenguaje, estamos hablando ya de una armonización. Desde ese punto de vista, al hablar el mismo lenguaje, se puede transparentar mejor la información, ¿no? Y el usuario que necesita esa información va a poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Este nuevo modelo permite medir la gestión de las áreas de la empresa, ¿no? Claro, porque voy a poder ver cómo he asignado los recursos, dónde he obtenido esos recursos, cómo lo estoy aplicando. Y, reitero, con una información homogénea, ¿no? Que cualquier usuario puede llegar a esa conclusión, producto que estamos conversando y hablando del mismo lenguaje, ¿no? Nos permite ver, desde el punto de vista financiero, la situación de los activos, la capacidad de poder ofrecer deudas, la capacidad de pagar deudas, la capacidad
de tener, ofrecer garantías de terceros, ¿no? Y ver fundamentalmente, porque tenemos que ligarlo, ese proceso, a la misión de la empresa. Si el punto de lograr los objetivos de la empresa está vinculado a ese plan de trabajo que hicimos de adopción del NIC, ¿no? Organizando la información y luego tener estado financiero transparente y que nos permite ver la gestión para llegar a la misión fundamental de la organización. En ese sentido, es una ventaja tener información adaptada a las normas. Finalmente, medir y revelar los riesgos. Ahora, en toda institución, ¿no?, existe una serie de riesgos que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Esta información, al preparar conducta a los estados financieros de acuerdo a la NIC o la NIC del sector público, nos permite justamente hacer esa evaluación, ¿no? Ver la eficiencia, ver esos riesgos y ver cómo buscar formas de aminorar. Justamente la información adoptada a NIC nos permite eso. Recuerdo, aquí en mi país, participé en la primera etapa de diagnóstico de una entidad del sector público, ¿no?, donde se elaboró, ya comenzó a elaborar, ¿no?, el plan de trabajo, ¿no? Previamente se hizo el convencimiento, como rato antes se hizo con el sector privado, con el personal que labora en la institución, ¿no? Y de ahí pudimos formular las ventajas posteriores que íbamos a obtener. En este momento, la empresa está en proceso, ¿no?, en proceso de la segunda etapa. Ya pasó el diagnóstico y está en la etapa, o va a comenzar la etapa de la ejecución, ¿no?, de la ejecución de lo que se ha planificado previamente, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono uno otro lado? Porque las normas, el proceso de adopción es muy similar en el procedimiento, muy similar en las ventajas, pero lo que sí, hay cierta diferencia, por supuesto, en las normas, cómo se ve desde el punto de vista del sector privado y cómo se ve desde el punto del sector público. En mi país, las empresas del sector público están adecuadas con las leyes de sociedades, o sea, con las leyes que norman y regulan a las empresas privadas. En consecuencia, normalmente se adaptan en función a las normas internacionales de información financiera. Brevemente, quiero solamente mostrar un pequeño caso general, ¿no?, donde señala aquí los antecedentes, donde se menciona que el primer periodo sobre el que se informa, estamos señalando un año determinado, ¿no?, esa entidad, ¿no?, va a tener un año de transición, ¿no? Vamos a suponer que en 2023 inicia su proceso, ¿no? Todo el 2023, ¿no?, va a estar en el proceso de transición, para que a partir de 2024 pueda adoptarse las normas. Para eso, se toma en cuenta, ¿no?, información siguiente, ¿no? Tendrá que tomar en cuenta la vigencia de periodos anteriores, ¿no? Elaborará, presentará información financiera al 1 de enero, por ejemplo, de 2023, ¿no? Todo el 2023, ¿no?, elaborará sus estados financieros, ¿no?, hará los ajustes necesarios y luego a partir de 2025 ya podrá aplicar las NIC, ¿no?, si es su objetivo central. Entonces tenemos un año, que en este caso, ¿no?, sería el año intermedio, ¿no? En caso, por ejemplo, en el sector público, en entidades del sector público, a veces el periodo de transición es un poco más largo, ¿no?, de acuerdo a cómo se haya planificado. Por ejemplo, en el Perú, en lo que se refiere a entidades gubernamentales, la aplicación de las leyes del sector público, ellos están pasando un proceso, primero de la información financiera y económica que tiene,
actualizarlas, regularlas, de tal manera que tengan un inicio, ¿no?, con todos sus análisis respectivos para comenzar la etapa de transición, ¿no? La etapa de transición en este caso está planificada 2 años, ¿no?, y luego recién ya se entrará al marco de las leyes, ¿no? Entonces, el periodo de transición, lo usual es 1 año, pero dependiendo también el tipo de institución, dependiendo también las normas legales, las normas tributarias del sector privado, o las normas legales, normativa existente, y la situación que se encuentre en las entidades del sector público, el tiempo de transición puede considerarse más de un periodo. Entonces, ¿qué les quiero señalar? Que en este ejemplo, por lo menos, intento mostrar que el procedimiento es el mismo. Una etapa inicial, en la cual la información lo prepara, una etapa de transición, donde ejecuta lo planificado, y luego, por supuesto, ya tendremos las normas de aplicación, ya sea en el sector público o las normas internacionales de información financiera de aplicación a las empresas. Bueno, me indicaron que el tiempo era bastante corto, espero he corrido un poquito y espero que me hayan podido escuchar. Gracias por su atención y con todo gusto para cualquier conversación con ustedes. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente exposición, ¿sí?, que entiendo que también va a ser de forma virtual. Tenemos a Mónica Patricia González, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Ella es una funcionaria académica que de igual forma nos va a compartir su experiencia en la aplicación de las NIF en las corporaciones públicas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a platicar un poco rápidamente, por cuestiones de tiempo, el tema de la implementación de las normas de información financiera en corporaciones gubernamentales. Yo traigo aquí un antecedente muy rápido de lo que son las normas internacionales de información financiera, que, bueno, pues también son conocidas como un conjunto de principios contables que nos proporcionan un marco para la preparación y presentación de los estados financieros a nivel internacional. Actualmente ya más de 150 países a nivel internacional las han adoptado, y específicamente en América Latina, pues bueno, la adopción ha sido generalizada y casi todos los países de alguna manera pues participan de su aplicación. Tenemos, ¿para qué nos sirven estas normas? Si bueno, le puedes poner la presentación. Un lenguaje común de contabilidad quiere decir que, bueno, la comparabilidad apoya o ayuda a, ya que es un lenguaje a nivel internacional en los conceptos. Promueven la transparencia y la rendición de cuentas a través de la revelación de información financiera relevante y suficiente, facilitan la toma de decisiones a través de análisis más precisos de esta información, nos ayudan a fomentar la convergencia de las normas contables, ya que se eliminan puntos divergentes entre los diferentes marcos contables a nivel nacional y permiten un panorama internacional. Nos ayudan a mejorar la eficiencia y reducción de costos. Esto quiere decir que, pues bueno, cuando se requiera de algún despacho transnacional para hacer alguna preparación de estados financieros o o llevar a cabo alguna auditoría. Y también, pues bueno, facilitan la movilidad de capital a través de un marco contable más claro, pues bueno, se pueden tomar mejores decisiones respecto de inversiones de capital. Los objetivos en Latinoamérica: fomentar las relaciones comerciales internacionales, mejorar la competitividad de las empresas latinoamericanas y posibilitan el acceso a información, a financiamiento internacional. La implementación de las NIF en México surgen a través de un proceso que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un organismo regulador aquí en México, y junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es quien anteriormente se encargaba de emitir toda la normativa contable.
Y bueno, en el sector público tenemos que las normas internacionales de contabilidad del sector público tienen el objetivo de proporcionar un marco contable uniforme que permite la comparación de los estados financieros. Tenemos que, la aplicación o la transformación va de las NIFs, de las normas internacionales en el sector público a través de un proceso para llegar a la aplicación de las normas en el sector público. La adopción en México de las normas internacionales surge de mucho tiempo atrás, pero es hasta el año del 2018, mediante la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece los criterios generales para establecer todo el marco normativo. Es hasta ese momento cuando existe mayor regulación en estos conceptos. Y también al momento de que se crea de que se emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se crea también el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, que es el órgano encargado de hacer toda la revisión del marco normativo contable para entidades gubernamentales aquí en México. Entre las funciones del CONAC, tenemos justamente la emisión de las normas contables, analizar y adaptar las NIFs para definir su aplicación en el sector público, realizar actividades de capacitación y difusión, supervisar y evaluar la aplicación e implementación de las normas contables, monitorear los cambios relevantes en el panorama nacional e internacional. Y continuando con el CONAC, justamente hay como un proceso cuando tenemos algún escenario para implementar una normativa. Vamos a revisar primero la normativa emitida por las unidades administrativas o instancias gubernamentales. Si no encontramos algún foco en ese escenario que nos permita la aplicación, nos vamos a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, y si no, acudiremos a las normas de información financiera emitidas aquí en México para empresas privadas. Les traigo un pequeño caso de implementación en una empresa llamada Petróleos Mexicanos, Pemex, que se crea en el año de 1938 aquí en México, y que a partir de ese mismo año se encuentra vigente. Tenemos ahí algunas fechas importantes para la empresa, me las voy a brincar un poquito. Las entidades subsidiarias de Pemex, tenemos que es Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística y Pemex Fertilizantes. Aquí el caso práctico, el ejemplo de implementación de las normas, me voy a enfocar específicamente a la NIF 16, que es arrendamientos, y que va a reemplazar a la NIF 17, que es arrendamientos y las interpretaciones relacionadas. En este caso, la NIF 16, referente a arrendamientos, plantea dos escenarios para su implementación. Un primer escenario llamado enfoque retrospectivo y un segundo escenario llamado enfoque retrospectivo modificado. ¿A qué se refiere el primer escenario con enfoque retrospectivo? Que las entidades van a asumir que la NIF 16 siempre ha estado vigente, van a modificar su información comparativa del año anterior y van a registrar el impacto de los ajustes por el cambio de norma en sus resultados acumulados. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades aplicaron esta normativa para preparar sus estados, o al haber preparado sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019, debieron haber determinado el impacto del cambio de esta norma a partir del 1 de enero de 2018, y también, obviamente reconociendo los ajustes en sus resultados acumulados, y debieron modificar la información comparativa al 31 de enero de 2018. En el caso del enfoque retrospectivo, indica que la NIF debe aplicarse a partir de su entrada en vigor, que es a partir del 1 de enero de 2019, y no modificar información comparativa. En este caso, las entidades que adoptaron por la aplicación de este escenario determinan el impacto del cambio de norma a partir del 1 de enero de 2019 y no reconoce o no modifica la información de años anteriores o la información comparativa. Quiere decir que sus estados financieros emitidos al 31 de diciembre de 2019 traen información de acuerdo a ambas normativas.
de acuerdo a lo que establece la NIF 17, por lo que respecta a 2018 y años anteriores, y lo que establece la NIF 16 por lo que respecta al año corriente, que en este caso estamos hablando de 2019. Esto lo comento porque justamente Pemex adopta, al adoptar la NIF 16, utiliza el enfoque retrospectivo modificado, es decir, a partir de 2019 hace todo el cambio, y toda la información de 2018 hacia atrás está conforme a NIF 17. Para este caso, pues bueno, me permití hacer una pequeña tablita con algunos conceptos de cómo está trabajando Pemex antes de 2019 y cómo empieza a trabajar a partir de 2019. Entonces, bueno, antes de 2019, Pemex determina si un contrato contenía un arrendamiento basado en la evaluación de si cumple el acuerdo o si el acuerdo había transmitido el derecho a utilizar el activo, si se cumplía con ciertos requisitos. A partir de 2019, el inicio de un contrato, Pemex evalúa si un contrato eso contiene un arrendamiento, es decir, si el contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. En este caso, pues bueno, ya hay una diferencia, ya que la NIC 17, pues bueno, decía que se tenía que hacer un reconocimiento, si era un arrendamiento financiero o si era un arrendamiento operativo. En base a ese reconocimiento se hacía el registro contable. En este caso, pues bueno, ya todo ya se tiene que hacer el reconocimiento como arrendamiento como tal, y todo se va, se reconoce el activo, se reconoce el arrendamiento en el activo, se reconoce la deuda en el pasivo, y bueno, también se hace el registro de la amortización y los intereses respectivos en el estado de resultados. Y bueno, pues esto sería todo. Fue muy rápido por cuestiones de tiempo, les agradezco y quedo atenta de cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Vamos a tener la exposición del último participante de este panel, que es Jesús Capcha, quien nos acompaña desde el Perú, pero que ha estado trabajando como consultor en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa. Entonces nos va a compartir su experiencia en la implementación de NIF en esta empresa. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a los ejecutivos de la empresa CEL que han posibilitado mi presencia como consultor. También al licenciado Joaquín por considerar que pudiera compartir la experiencia que tenemos como firma en varios países, precisamente tratando el tema de empresas públicas, y agradecer a Dios que nos permite estar aquí. Bueno, de hecho, quienes ya me han adelantado han vertido conceptos muy importantes. Yo quiero partir por la definición cuando dice en corporaciones o empresas públicas. Se entiende que una corporación también es una empresa pública, pero es una empresa de gran dimensión. Y eso, de hecho, es CEL. CEL es la más grande empresa pública de El Salvador, es decir, dentro del pulgarcito de América es el más grande. Y no solamente tiene subsidiarias, sino que sus subsidiarias tienen a su vez otras subsidiarias. Entonces, esbozar un plan de implementación, entender cómo llevar una empresa que aplicaba anteriormente un modelo contable más vinculado a un modelo presupuestal o percibido en una corporación de este tipo es más complejo que hacerlo en una empresa pública que, digamos, solo tiene que hacer una preparación de estados financieros individuales, ¿no es cierto?, donde tiene que preocupar solo de sus operaciones. Esa es la principal diferencia que hemos podido encontrar en este caso particular de CEL. Consecuentemente, es una controladora que no solamente tiene que pensar cómo llevar adelante su proceso de adopción como entidad, sino cómo va a incorporar luego, ¿no?, dentro de su información ya consolidada, un proceso a la vez de adopción en sus subsidiarias y en las subsidiarias de estas. Hay que mencionar que varias de esas subsidiarias, algunas aplican NIF-PYME, algunas NIF, y probablemente algunas aplicarán NIC-SP. Entonces son procesos que pueden complicarse dependiendo de la magnitud de la entidad. Por eso he considerado partir de esta definición de marco normativo. Es decir, alguien podría señalar que, digamos, que las empresas públicas por defecto deberían aplicar NIF, y eso no dice el marco normativo. Ya lo mencionó Alexei, la IPSA 56
cuando determinó la aplicabilidad de las NIC-SP en empresas públicas, separó el concepto de autosustentable o no a las empresas públicas, señalando que las que son autosustentables aplicarían NIF, es decir, una empresa pública orientada al lucro, y las que no son autosustentables aplicarían NIC-SP. Ahí aparentemente está resuelto el tema. Sin embargo, como también lo han dicho varios, las normas no son suficientes para tratar casos concretos, y por eso yo sí considero que hay que hacer políticas contables, porque esa política contable ayuda a determinar justamente cómo alocamos la norma internacional a casos concretos. Y bueno, lo que básicamente esa interpretación en su momento separaba a las empresas públicas en dos partes: las autosustentables, empresas que generan utilidad, esa es una medición contable, uno lee el estado financiero y sabe cuándo tiene o no utilidad, pero también hablan del presupuesto del gobierno, es decir, que dependen del presupuesto del gobierno. Y desde mi punto de vista esta definición no está completa, porque ahí falta agregar el tema de la estructura económica de las empresas públicas, que dependen en general de tarifas públicas. Y eso, desde nuestro punto de vista, es el que realmente determina si una empresa es o no autosustentable. Porque muchas pueden tener estados financieros con estados de resultados superavitarios. Sin embargo, por alguna razón, algún tipo de ejercicio contable, en realidad pudieran ser no autosustentables porque las tarifas que les asignan no les permiten cubrir el costo. Eso ocurre en sectores típicos como los de agua, por ejemplo. No solo en Perú, Ecuador, en varios países. En general, las empresas de agua están sujetas a tarifas subvencionadas. ¿Cómo entender una empresa pública con tarifa subvencionada con carácter de autosustentable? Pudiera ser el análisis solo contable muy parcial. Lo mismo en las no autosustentables. El solo ver que una empresa pública no tiene utilidad no nos puede llevar a afirmar que ya es no autosustentable. Por eso que, digamos, en nuestra experiencia hemos planteado un modelo de evaluación multidimensional. De hecho, lo primero que revisamos es los resultados contables, ¿no? Acordemos que la contabilidad es una representación de un hecho económico, pero la sola lectura del estado de resultados podría decir cuáles son autosustentables y cuáles no. Lo cierto que el 90% queda en la mitad, o sea, no es ni blanco ni negro, hay muchos grises. No es sencillo definir qué es o no autosustentable. Y hacemos un siguiente nivel de análisis que precisamente va a analizar cuál es su estructura tarifaria y cómo esa estructura es o no cubierta o cubre sus costos, que es el que le va a dar el carácter o no de autosustentable. ¿De acuerdo? Porque finalmente la contabilidad representa o refleja hechos económicos, y el hecho económico en la empresa pública es la tarifa y otro tipo de regulaciones que les imponen. Y un tercer nivel, porque incluso con la tarifa no se concluye muy bien si en general una empresa es o no autosustentable, evaluar el tema del financiamiento. Ustedes habrán visto en sus gobiernos, ocurre en Perú, empresas públicas que se declaran autosustentables y dependen de los recursos del gobierno, no solamente para sus nuevas inversiones, para CAPEX, sino incluso para mantenimiento de capital o de capital operativo. Entonces, una empresa pública considerada autosustentable, que incluso en Perú distribuye utilidades, ¿no? Bueno, la empresa pública, como saben, es una atípica, distribuye utilidades no a los accionistas, que somos los ciudadanos, sino a los trabajadores en general. Pero ese tipo de empresas consideradas autosustentables continuamente dependen de financiamiento del Estado. Bueno, en este caso en la matriz habla de financiamiento significativo. Entonces creemos que esta definición es esencial para definir bien el marco que le corresponde a la empresa pública. En CEL no ha habido mucha complicación porque pasado la matriz no había mucha discusión de autosustentable o no, así que hemos seguido el proceso. Estos son aspectos que pongo, seguro les va a llegar la presentación. ¿Cuáles serían los efectos de no definir adecuadamente el marco normativo aplicable a una empresa pública? Una, de hecho, cuando se haga la comprobación de deterioro, es probable que esa empresa pública que no es autosustentable, pero que aplica NIF, acabe reduciendo su patrimonio año a año a través de las pruebas de deterioro, que es una representación inexacta de su hecho económico, ¿no? Bueno, volviendo a CEL, después de definir esta complicación inicial de marco normativo, revisamos una serie de hechos saliendo de la contabilidad, es decir, no hemos entrado todavía a contabilidad, sino analizamos otros elementos como es su propio marco local, cuáles eran sus condiciones técnicas, y quiero reconocer que es una empresa sumamente organizada. Hay
información técnica disponible para llevar adelante temas de estimaciones críticas, y obviamente las NIF posibilitan una serie de marcos metodológicos que ayudarían a una adecuada implementación de las normas en forma plena. Asimismo, la NIF 1 resuelve el tema de la controlada y la controladora, porque puede hacerse en 2 etapas, lo cual restaba esa complejidad inicial que les comenté. Y hablando de los sistemas, se podía resolver de forma extracontable con aplicativos que podrían ir suministrando los ajustes en tanto la empresa, de hecho, tenga que adecuar sus sistemas para llevar adelante el proceso. De hecho, ha habido casos de países que a falta de sistema no han iniciado procesos de adopción. Ahí viene un poco la pregunta, ¿qué es lo primero, no? ¿Empezamos a ver la limitación o la utilidad de la información? Bueno, voy a correr por el tiempo. Este es uno de los principales riesgos en la matriz de riesgo de SEL, y creo que en las empresas públicas de agua, de energía eléctrica, las de aeropuerto, son las más grandes o son las que tienen mayor cantidad de recursos en términos de infraestructura. Grandes centrales hidroeléctricas construidas en distintos años, de las cuales hay muy bien registrado el costo histórico. La pregunta era si el costo histórico permitía la utilidad de la información que el marco de las NIF lo exige, ¿no? Y hemos visto que efectivamente dentro del plan esta entidad, y considero que en general empresas públicas tienen que hablar seriamente, sí implementar el valor razonable en el costo atribuido, por una sencilla razón: el costo no te expresa el potencial de beneficio de esta entidad, que eso es lo que busca representar en este caso esta empresa, porque es una entidad autosustentable. El costo nos dice cuánto desembolsé, la fehaciencia de esa adquisición y probablemente la edad de los activos en términos de depreciación, pero no me dice la obsolescencia de esos activos, no me dice otros elementos que me ayudan a ver si va o no ser digamos rentable a futuro, si nos va a seguir ofertando servicios públicos, y lo que decían ayer, si va o no ser sostenible en el tiempo. Y bueno, ir a ese valor razonable como costo atribuido implica una serie de pasos. Eso lo hemos planteado en el programa de implementación, como entender el negocio. Hablaba el contador general de Colombia, el multilingüismo, entender los otros lenguajes de los técnicos. Justamente las NIF nos da esa oportunidad, que esa medición de valor razonable descanse en esos criterios técnicos que permitan estimar ese potencial de beneficios. Y eso es un poco nosotros hemos planteado ya en el programa de implementación, hacer un trabajo en etapas, entender cómo operan las plantas, definir su valor razonable, su vida útil técnica, ¿no? Para que no descanse solo en la edad el desgaste de ese valor medido, y otros de carácter contable. Y este es, creo, el primer elemento que hay que definir. ¿A qué le llamamos activo? Porque Alexei hablaba, y en general las empresas públicas tienen miles de ítems. Si nos ponemos a medir cada ítem como activo, es probable que no lleguemos a un valor relevante. Y hay que definir qué es un activo. Y esa es una discusión que le hemos tenido con los técnicos, y ellos saben a qué le llaman activo, porque ellos gestionan los activos. Para los técnicos, los ingenieros de SEL, el activo es una central, es la unidad de cuenta. Y dentro de la unidad de cuenta era fácil encontrar sus componentes. Y dentro de los componentes era fácil determinar criterios técnicos para la medición del valor razonable. Por ejemplo, costo de reposición corriente, obsolescencia tecnológica, que eran las mediciones de cuánto es que la continuidad de servicio no se permitía por temas tecnológicos, o la obsolescencia económica por factores externos como la falta de agua. Y fíjense, ese factor tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir con la S1 y S2. Ese dato de obsolescencia económica en el sector eléctrico, vinculada al tema del agua, ¿no es cierto?, ya nos estaría avisando, si lo tuviéramos como input, que esa empresa en breve, y en general todas las empresas que descansan en hidroenergía, va a tener que hacer inversiones importantes y revelar eso cuando aplique el S1 S2. Eso es acercar ya esos inputs que cuando vayamos a reportes financieros ya permitan una medición también relevante a nivel de reporte financiero de sostenibilidad. Con lo cual, quiero añadir otra ventaja de aplicar bien las NIF. Nos deja preparados para los inputs necesarios para la interfaz con los reportes financieros de sostenibilidad, porque va a acercar inputs que de hecho el S1 y S2 lo está requiriendo. ¿Y qué pasaría si no tuviera ese dato y estoy siempre con mi costo y mi edad? Obviamente el costo y la edad no permitiría a una empresa estimar cuáles serían los impactos del riesgo climático en el uso de esta infraestructura. Entonces, eso es un elemento que hemos añadido en la comprensión de cómo las NIF
realmente con las metodologías y otros elementos que tiene, puede facilitar un proceso de conversión de empresas de este tipo. La vida útil también, definido los componentes, no hay que medir la vida útil de cada ítem, sino en términos de sistemas en red, igual sobre obsolescencia tecnológica y económica, y de una visión técnica de los activos y no de la edad que muchas veces distorsiona. Bueno, el tema de consolidación también implica políticas uniformes. Cada empresa o subsidiario no puede hacer a libre albedrío la preparación de esa información, porque luego hay que consolidarla, y eso se ha trabajado o se va a trabajar con un manual de políticas corporativas. Otros desafíos: capacitación. De hecho, es un cambio cultural tremendo ir de las normas locales a norma internacional. CEL está pensando cotizar en Bolsa de Nueva York. Se está queriendo poner un terno, el de primer nivel, y hay que hacer esfuerzos para llegar a un reto de esa dimensión. Los sistemas informáticos, repito, no son óbice para iniciar un proceso de estos, pero hay que invertir. Metodologías fiables de medición, tal vez es uno de los temas críticos, pero considero que las NIF ya nos dan un marco muy propicio para llevar adelante estimaciones críticas. Igual ni que NICSP con la 47-48 ya se ha acercado mucho a eso. Y el manejo de información técnica. Ese es un elemento muy importante. CEL tiene una gerencia técnica muy bien preparada. Es más, en nuestra experiencia, todos esos datos que mostré de obsolescencia tecnológica comercial, ya las empresas las tienen, ya las reportan, ya son públicas, son observables. Lo que falta es acercar ese dato técnico a la contabilidad y generar información útil. Y de hecho, no es lo único que hay que hacer. Hemos identificado como 20 metodologías críticas que hay que desarrollar, pero el benchmark ya lo tiene, y yo solamente quiero dejar la reflexión de que este esfuerzo sí vale la pena hacer si hablamos de que la confianza pública. Pero confianza pública no en el sentido nociológico, es decir, de constituir una categoría de verdad, sino en un sentido sociológico. ¿Qué permitimos con esta información? Generar información útil. ¿Para quién? Para usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? La ciudadanía, los dueños de las empresas públicas. Y creo que el solo pensar en eso y tener información implica afrontar este tipo de retos, y se lo está haciendo, de hecho, de manera muy, muy seria, y creemos que la contabilidad está preparada con estos marcos normativos, y para eso, digamos, Focal, qué bueno que enfoque este tipo de temas en adelante. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos cansado con esta disertación. Muchas gracias, Jesús, y en general a todos los panelistas por sus exposiciones. Han sabido respetar los tiempos, ¿sí? Creo que hemos logrado el objetivo. Yo nada más decir que creo que después de estas exposiciones todos estamos muy conscientes de la importancia que tiene la aplicación de las NIF en las empresas públicas. Creo que aportan a los temas de transparencia, ayudan a la toma de decisiones y permiten la comparabilidad, ¿no es cierto?, de las empresas. Obviamente mediante la utilización de bases de medición que están establecidas en las normas. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no se van a poder hacer preguntas, pero creo que tanto Alexei como Jesús estarán prestos a responder cualquier inquietud en los siguientes momentos que vamos a compartir. Nuevamente mi agradecimiento para Joaquín y para todo su equipo por la excelente organización del evento. Muchas gracias.